Parte 1, subtítulo 1. Economía cognoscitiva o la ley del mínimo esfuerzo. Como ya dije, la mente humana es supremamente conservadora. El principio que maneja nuestro aparato psicológico es impactante. Cuando la información que llega al organismo no coincide con las creencias que tenemos almacenadas en la memoria, resolvemos el conflicto a favor de la creencia o los esquemas que ya tengamos instaurados. Le creemos demasiado a las creencias porque es más cómodo no cuestionarnos a nosotros mismos. La mente humana autoperpetúa constantemente la información que tiene almacenada. Supongamos que un profesor racista está convencido de que los estudiantes negros son menos inteligentes que los blancos. Eso es una creencia segregacionista y resulta que en los últimos exámenes los puntajes más altos corresponden a los estudiantes negros. Como consecuencia de esto, su mensaje entrará en una fuerte contradicción, ya que los hechos no concuerdan con las expectativas generadas por los esquemas racistas que tiene el profesor. Los estudiantes blancos obtuvieron los puntajes más bajos. Para resolver el conflicto, el hombre tiene al menos 3 opciones. A. Revisar la creencia y reemplazarla por la otra. Los alumnos negros son tan o más inteligentes que los alumnos blancos. B. Calibrarla o crear excepciones a la regla. No todos los alumnos negros son menos inteligentes que los alumnos blancos. C. Negarse a revisar la creencia o buscar excusas. Con seguridad hicieron trampa en el examen o fue muy fácil el examen o fue pura suerte. Lo más sorprendente de esto es que la mayoría de los humanos elegimos la opción C, lo que coincide con nuestras expectativas y lo recibimos con beneplácito. Lo que es incongruente con nuestras creencias y estereotipos lo ignoramos, lo consideramos sospechoso o simplemente lo alteramos para que concuerde con nuestras ideas preconcebidas. La economía mental parte del siguiente principio. Es menos gasto para el sistema conservar los esquemas que tenemos almacenados que cambiarlos. Si el profesor racista decidiera ubicarse en el punto A y cambiar de manera radical su creencia segregacionista por una más bien benigna, ello extrañaría un esfuerzo considerablemente de manera similar a cuando formateamos un disco duro. Si la revisión de la idea racista se hiciera de manera adecuada y consecuente, debería incluir un paquete completo de modificaciones, como por ejemplo, dejar de frecuentar amigos racistas, acabar con ideas prejuiciosas relacionadas, acercarse a la gente negra y establecer vínculos con ellas. En fin, habría que destruir una historia y comenzar a construir otra. Por otra parte, si el supuesto profesor eligiera como solución el punto B, actuaría como el mejor de los reformistas. Sigo siendo un racista, pero no de línea dura. Hay algunos negros que parecen blancos, hay algunos negros que son buenos. Se crearía así una excepción a la regla, una especie de sublínea para hacer más flexible el esquema. Sin embargo, muchos principios no admiten semejante tibieza ni puntos medios. Definirse como un poco racista sería como decir que uno es un poco asesino. Ubicarse en el punto B implicaría entonces mantener el esquema sin integrar satisfactoriamente la información contradictoria. Recordemos a Susanita cuando le decía a Mafalda que no odiaba a los obreros porque ellos no tenían la culpa de ser tan horribles. De lo anterior quedó claro que el cambio real implica modificar muchos factores asociados a las creencias y que esa modificación supone un costo que no siempre estamos dispuestos a asumir. Un hombre se encuentra con otro. Lo saluda efusivamente y le dice: «¡Hola, Ernesto! ¡Qué alegría verte! ¿Cómo has cambiado? No pareces el mismo. Estás más alto. Tu piel se ve más blanca y sus ojos ya no son azules». El otro responde: «Lo siento, usted está equivocado. Yo no soy Ernesto». Entonces el hombre agregaría sin tutear: «Es increíble, hasta de nombre has cambiado». Así funciona la mente. Si no gana, empata. La economía mental, la que nos mantiene atados a los viejos hábitos, depende de una serie de mecanismos erróneos llamados sesgos. Con fines didácticos me referiré solamente a los 3 más importantes: sesgos atencionales, sesgos de memoria y sesgos perceptuales. Es importante aclarar que aunque los aborde por separado, en la práctica todos operan conjuntamente. Iniciemos entonces por el primero. Sesgos atencionales.
Cuando prestamos atención, no lo hacemos de manera objetiva y desprevenida. Por ejemplo, si una persona tiene un esquema de incompetencia, no soy capaz, su atención estará más orientada a detectar fallas que aciertos personales, lo cual fortalecerá cada vez más su idea de que es una persona incapaz. Si alguien ha creado un esquema de abandono, la gente que amo tarde o temprano me abandonará. La mente estará más atenta a destacar señales de rechazo que indicadores de afecto positivo. C. Un esquema de grandiosidad, narcisismo, hará que la persona esté más atenta a los elogios que a las críticas. La atención trabaja a los servicios de los esquemas que tenemos, no es libre sino esclava de las creencias. Vemos lo que nos conviene, sacrificamos el todo, lo real, por aquellas partes o trozos de información que concuerdan con nuestra motivación básica. Veamos un caso. Juana era una muchacha de 23 años muy insegura en el amor porque se sentía poco interesante y no querible. Como todos los jóvenes con los que había mantenido relaciones, le pasaba lo mismo. A los pocos días de cada romance, la duda hacía su aparición. Cuando me conozca bien, se va a sentir decepcionado y me va a dejar. La activación de su esquema de inamabilidad hacía que su atención se concentrara más en los indicadores negativos, aburrimiento, cansancio, distracción de su pareja, que en las manifestaciones positivas de amor como alegría, intereses, expresiones de afecto. Consecuentemente, con lo anterior, su mente contabilizaba más lo malo que lo bueno y confirmaba erróneamente el esquema de antiamor del cual era víctima. Como resulta obvio, ninguna relación prospera de manera sistemática. Al cabo de unos 2 meses, la contabilidad mostraba un saldo en rojo de proporciones enormes y ella optaba por retirarse antes de que su compañero la dejara, por poco interesante. Lo contradictorio de las predicciones de Juana era que los hombres de los cuales ella prescindía no se resignaba a la partida y seguía llamándolo de manera insistente para tratar de reiniciar la relación. La atención debe ser balanceada, lo bueno y lo malo. No podemos fraccionar la vida como si se tratara de una cuestión de compra y venta. Ver todo, estar en contacto pleno con la realidad, tomar conciencia de los esquemas que dirigen nuestra atención y completar las observaciones con lo que nos quedamos por fuera. Ver la belleza del bosque sin dejar escapar la belleza de cada árbol. Prestar atención, vigilar al observador para hacerlo más objetivo y honesto. La atención sesgada perpetúa las teorías negativas que tenemos de nosotros mismos. El mundo y el futuro crean condiciones irreales y confirman lo peor. La manera de poner a tambalear ese esquema negativo y comenzar a desprenderse de él es concentrar la atención en todos los aspectos de la realidad que nos rodea. Continuemos con el sesgo de memoria. Nuestros recuerdos no son tan pulcros y objetivos como nos gustaría. A diferencia de los que nos sugiere el sentido común, la memoria no permanece inalterable a través de los años. Si pudiéramos viajar al pasado, estoy segura de que nos sorprenderíamos al ver cómo los hechos acaecidos no fueron como los recordamos. Embellecemos o dramatizamos nuestro pasado y luego tomamos decisiones con base en otros datos alterados. De manera similar a lo que ocurre con los sesgos atencionales, recordamos más fácil y mejor aquello que concuerda con nuestros esquemas o creencias almacenados. Autoengaño por todas partes. Por ejemplo, en los siguientes 3 casos. Si estoy convencido de que soy torpe, recordaré más fácilmente situaciones de torpeza que situaciones en las que he sido hábil o diligente. 2. Si creo que no soy digno de amor, recordaré con más frecuencia fracasos afectivos que los buenos momentos de amor. C. Si pienso que un amigo es desleal, es probable que recuerde más sus intrigas, así sea una, que sus actos de compañerismo, así sean muchos. Diego era un hombre de 32 años al que le había diagnosticado una depresión mayor. Tenía 32 años. Lo que más lo atormentaba eran los sentimientos de inseguridad en el trabajo. Había llegado un nuevo jefe supremamente exigente que lo había intimidado desde el primer día. La consigna del mandatrás era demoledora para la mayoría.
El que no rinde se va. Todavía hay gente que piensa que el miedo es un buen motivador para aprender y aumentar el rendimiento, lo cual no es cierto. Aunque el comportamiento laboral de Diego siempre había sido muy bueno, un viejo esquema de incompetencia y otro de autocrítica se activaron de inmediato. Su memoria comenzó a recordar de manera objetiva fallas anteriores, no solo en la referencia al trabajo, sino en otras áreas. Como nadie está exento de haber cometido errores, la búsqueda confirmaba su incapacidad una y otra vez. Por otra parte, la autocrítica incrementaba el autocastigo y la depresión, lo cual hacía que los recuerdos negativos sobre sí mismo cobraran más fuerza. Además de las creencias, el estado de ánimo también ayudaba a sesgar la memoria. La tristeza hace que recuperemos más información depresiva y la ansiedad que recordemos más eventos trágicos y catastróficos. Este fenómeno se denomina aprendizaje dependiente del estado. Diego estaba atrapado en una trampa. Cuando más se autocriticaba y más incrementaba su depresión, más se autocastigaba con los malos recuerdos. Para romper este círculo vicioso hubo que intervenir no solo a nivel psicológico, sino también psiquiátricamente. Al cabo de unos meses de terapia, expresó así su sentir. Estaba en un hueco oscuro, como un torbellino que me hundía cada vez más hacia un sinsentido. Algo me arrastraba a la autodestrucción. Sentía que la amargura crecía en mí. Cada día me quería menos y no era capaz de identificar la causa. Era como estar poseído. Y no estaba tan lejos de la verdad. Estaba poseído, pero de sí mismo. La memoria puede ser la mejor compañera o la peor enemiga. Además de los esquemas, nuestros recuerdos también están afectados por el tiempo. La información que almacenamos en la memoria no queda estática para siempre, sino que se altera con la entrada de nuevos datos. Esa era la razón por la cual existen los falsos recuerdos de los cuales no somos conscientes. Juramos que esto o aquello fue así, pero la distorsión existe. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez cuando volvemos a un sitio en el cual habíamos estado hace muchos años y descubrimos que es más pequeño o más grande, más lindo o incluso más feo, menos oscuro o más tenebroso de lo cual recordábamos? Así que todo lo que recuerdes puede estar sesgado por los esquemas y por el tiempo mismo. Es mejor sospechar de la remembranza. No digo que haya que desarrollar una amnesia protectora, sino que es bueno tomar con pinzas aquellos momentos que confirman tu malestar, tu alteración y tu dolor. Memoria balanceada, razonada y razonable. Memoria discriminada en la convicción de que no todo lo que brilla es oro ni nada es tan horrible o tan espectacular como el pasado nos sugiere. Continuamos con los sesgos perceptivos. El proceso de percepción no es pasivo. Algunos filósofos como Locke pensaban que la mente obra por una tabla rasa, es decir, que somos una especie de pantalla en blanco donde la realidad objetiva se imprime en tal cual y sin distorsión alguna. Como ya dije, hoy sabemos que no es así. El ser humano construye en gran parte su mundo interior. Somos activos procesadores de la información, afectamos el ambiente y el ambiente nos afecta. Los sesgos perceptivos hacen referencia a las interpretaciones irracionales, erróneas, ideológicas que hacemos de los hechos. Son conclusiones equivocadas que sacamos a partir de lo que observamos o recordamos. Se dio que en una reunión social un joven homosexual con SIDA hizo un comentario sobre las connotaciones místicas del organismo. Según él, la sexualidad es una vía de comunicación con Dios, ya que el clímax, el tiempo psicológico desaparece. Uno de los asistentes que conocía la enfermedad del hombre no pudo esconder su disgusto ante el comentario. No me parece que la sexualidad sea el camino más seguro para alcanzar la espiritualidad. Esa concepción puede llevar fácilmente la promiscuidad. La vida desordenada solo conduce a problemas. Por eso pienso que debemos ver el sexo como una responsabilidad. Acto seguido se levantó y se fue. Después supe que la persona que se había ofuscado pensaba que los portadores de VIH eran enfermos sexuales. Partiendo de ese estereotipo, había percibido la opinión del joven homosexual como una apología a la promiscuidad. Guiado por su creencia antisida, realizó una interpretación errónea de la información, una inferencia arbitraria a favor de la presunción.
Dicho de otra forma, a partir de una premisa falsa, la gente con SIDA es promiscua, interpretó un hecho de manera inadecuada. El silogismo se completó con la siguiente conclusión: él tiene SIDA, por lo tanto es un promiscuo y no tiene autoridad moral para hablar de sexualidad como lo hace. Gran parte del tiempo generamos deducciones equivocadas. Es claro que no somos los mejores estadísticos naturales ni los mejores razonadores. Un gesto, una mirada, un ademán, un silencio puede ser malinterpretados si existen creencias rígidas que originen nuestro pensamiento. El prejuicio es una enfermedad en cualquiera de sus formas y los errores de interpretación su consecuencia obvia. Los sesgos perceptivos te hacen ver lo que no es, te obligan a llevar a conclusiones equivocadas donde tú eres el centro de todo. Es verdad que no hay percepción totalmente descontaminada, pero de todas maneras hay que intentar visibilizarla lo mejor posible. La mejor estrategia para combatir el sesgo perceptivo es la verificación consciente o inconsciente que consiste en revisar las premisas de las cuales partes y examinar el proceso por el cual llegas a ciertos resultados. Las generalizaciones apresuradas son peligrosas porque siempre hay excepciones a la regla.